La vida en Valencia siempre había tenido su ritmo. Los aromas de la paella flotaban en el aire, y las risas resonaban durante los festivales que llenaban las calles de color y alegría. Sin embargo, mi rutina diaria se sentía atrapada en un ciclo monótono. Las semanas se deslizaban como las olas del Mediterráneo, predecibles y tranquilas, pero cada día me preguntaba si había algo más allá de la cotidianidad. En una de esas cenas familiares, mientras el sol se ocultaba tras la ciudad, nos reunimos en casa de mis suegros. La mesa estaba adornada con platos tradicionales y copas de vino que tintineaban al compás de las conversaciones animadas. Mi esposo, siempre atento a los detalles, sonreía mientras servía a todos. Pero yo no podía evitar sentir un vacío que crecía dentro de mí. Fue entonces cuando lo vi. El hermano de mi esposo entró en la sala con una sonrisa encantadora. Su presencia iluminó el ambiente, había algo en su forma de ser que atraía a todos a su alrededor. Mientras cenábamos, nuestras miradas se cruzaron varias veces. En esos breves instantes, sentí un cosquilleo desconocido que me hizo dudar de mi estabilidad emocional. La conversación fluyó entre risas y anécdotas familiares. En medio del bullicio, él se acercó a mí para preguntarme sobre mis proyectos personales. ¿Qué haces para divertirte?, me inquirió con curiosidad genuina. Su voz era suave, casi envolvente, y por un momento olvidé que estaba casada. Solo lo habitual, respondí con una sonrisa forzada. Pero él insistió, no puede ser solo eso. Todos necesitamos algo más. Sus palabras resonaron en mí como un eco distante que despertaba deseos olvidados. A medida que avanzaba la cena, nuestras interacciones se volvían más frecuentes. Hablamos sobre nuestras pasiones ocultas y sueños perdidos en el tiempo. Yo compartí mis anhelos artísticos, esos que había dejado atrás por las responsabilidades del hogar y la familia. Cada palabra suya parecía abrir una puerta a un mundo que había estado cerrado durante años. Cuando la noche llegó a su fin, sentí una conexión inesperada con él. Era como si hubiéramos creado un espacio entre nosotros donde el resto del mundo desaparecía. Mientras nos despedíamos, nuestras manos se rozaron brevemente al pasar los platos. Ese simple contacto encendió una chispa dentro de mí. Regresé a casa sintiéndome extraña y confusa. La cena había sido solo eso, una cena familiar entre risas y buenos deseos. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de atracción hacia él, era como si hubiera despertado algo en mí que creía perdido para siempre. Las noches siguientes transcurrieron con normalidad, sin embargo, cada vez que pensaba en aquel encuentro, la emoción regresaba como una ola poderosa que amenazaba con arrastrarme hacia aguas desconocidas. Sabía que debía mantenerme firme en mis compromisos familiares, después de todo, mi vida estaba construida sobre bases sólidas. Pero cada vez que veía al hermano de mi esposo en reuniones familiares o eventos sociales, esa conexión crecía más fuerte dentro de mí. Un día decidí dar un paseo por el parque donde solíamos ir todos juntos como familia. Quería despejar mi mente y encontrar claridad sobre lo sucedido. Mientras caminaba rodeada del arte y la cultura vibrante del lugar, recordé sus ojos brillantes cuando hablábamos sobre nuestros sueños compartidos. Era un momento tan simple pero tan revelador al mismo tiempo, nunca antes había sentido tanta afinidad con alguien fuera de mi matrimonio. El destino quiso que coincidiera con él nuevamente esa tarde en el bar local donde solíamos reunirnos con amigos comunes después del trabajo. Las luces tenues creaban un ambiente acogedor mientras las risas resonaban por todo el lugar. ¿Te gustaría tomar algo?, me preguntó al verme entrar sola al bar. Acepté sin pensarlo dos veces, era una oportunidad perfecta para seguir explorando esa conexión especial entre nosotros. Sentados juntos en una mesa apartada, nuestras conversaciones fluyeron naturalmente como si nos conocieran desde hace años. Compartimos historias divertidas sobre nuestra infancia y anhelos frustrados por cumplir sueños olvidados debido a las responsabilidades adultas. ¿Alguna vez has pensado en lo que harías si pudieras empezar de nuevo?, me preguntó mientras jugaba nerviosamente con su copa vacía. Sí, respondí sinceramente mientras miraba sus ojos profundos reflejando curiosidad genuina por conocerme mejor. A veces siento que he dejado escapar oportunidades. De repente me di cuenta de cuánto deseaba hablarle sobre mis verdaderos sentimientos sin temor al juicio o desprecio.
A medida que continuábamos conversando esa noche mágica llena de risas y complicidad creciente entre nosotros, sentí como los muros emocionales empezaban a desmoronarse lentamente ante su carisma contagioso e interés genuino por mí como persona más allá del rol tradicional de esposa dedicada. La atracción era palpable, cada risa compartida parecía acercarnos más uno al otro hasta casi olvidar las realidades externas e incómodas que nos rodeaban, dos mundos distintos colisionando sin poder evitarlo. Al final de aquella velada mágica llena de promesas implícitas e incertidumbres futuras acerca del rumbo hacia donde nos llevarían nuestros corazones inquietos, me quedé pensando si realmente podría permitirme explorar ese nuevo camino lleno de posibilidades o si debería volver atrás antes de perderme completamente entre sus encantos irresistibles. La noche avanzaba y las luces del bar creaban un ambiente acogedor. Las risas y conversaciones de los demás parecían lejanas mientras me encontraba atrapada en la intensidad de su mirada. Había algo en su forma de hablar, en la manera en que gesticulaba, que me hacía sentir viva de una forma que no experimentaba desde hacía años. La conexión era innegable, cada palabra parecía un hilo que nos unía más. El tiempo pasó rápidamente y antes de darme cuenta, estábamos compartiendo secretos. Hablamos de nuestros sueños, de lo que esperábamos del futuro y de las frustraciones que a menudo llevamos en silencio. Esa intimidad era un refugio del mundo exterior, allí, en ese rincón del bar, éramos solo nosotros dos. Mi corazón latía con fuerza al escuchar sus pensamientos, su vulnerabilidad me tocaba profundamente. Es difícil encontrar a alguien con quien realmente puedas ser tú mismo, dijo con una sonrisa melancólica. Su sinceridad resonó en mí. En medio de mi rutina diaria y mis responsabilidades, había olvidado lo que significaba abrirse a alguien sin miedo al juicio. Las palabras fluyeron entre nosotros como si hubiéramos estado esperando este momento durante años. En ese instante el peso de la lealtad hacia mi esposo se desvaneció un poco, como si el aire se volviera más ligero. Pero esa ligereza trajo consigo una nueva carga, la confusión sobre mis sentimientos. De repente el ambiente se tornó más denso, la distancia entre nosotros se redujo a centímetros. La tensión era palpable y, aunque sabía que debía dar un paso atrás, algo dentro de mí anhelaba cruzar esa línea invisible. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron con tal intensidad que el tiempo pareció detenerse. Sin pensarlo dos veces, nos besamos. Fue un acto impulsivo que desató una tormenta de emociones contradictorias dentro de mí. La calidez de sus labios contra los míos era electrizante y aterradora a la vez. Sentí como mi mundo habitual se tambaleaba ante esta nueva realidad, todo lo que había conocido estaba siendo cuestionado por una chispa inesperada. Al separarnos, el silencio entre nosotros era abrumador. Miré hacia otro lado, incapaz de enfrentar la verdad que acabábamos de crear juntos. ¿Qué significaba esto para mí? Para él. Las dudas comenzaron a asediarme como sombras amenazantes. Esto no debería haber pasado, murmuré casi sin quererlo. Lo sé, respondió él con voz grave pero suave. Pero no puedo evitar lo que siento. Las palabras flotaron en el aire mientras luchaba por encontrar una respuesta coherente a lo que acabábamos de vivir. La lealtad hacia mi esposo intentaba imponerse sobre esta nueva conexión, sin embargo, cada vez era más difícil ignorar lo que había surgido entre nosotros. La noche terminó abruptamente cuando decidimos salir del bar para tomar aire fresco. Caminamos juntos por las calles iluminadas por las luces festivas, pero ahora todo parecía diferente, los colores eran más brillantes y los sonidos más intensos. Cada paso junto a él me acercaba más a un precipicio del cual no sabía si quería alejarme o lanzarme. Mientras paseábamos por un parque cercano, rodeados de flores y árboles iluminados por faroles tenues, sentí una mezcla abrumadora de emoción y culpa. Cada rayo de luz parecía reflejar mis dudas internas, sabía que debía regresar a casa pronto para no levantar sospechas. ¿Y si esto nunca hubiera sucedido?, pregunté repentinamente mientras observaba las hojas caer suavemente al suelo. Pero sucedió, contestó él con firmeza. No podemos ignorarlo. Su respuesta resonó dentro de mí como un eco persistente. Estaba atrapada entre dos mundos, el hogar familiar donde había construido mi vida y este nuevo camino lleno de incertidumbre pero también promesas emocionantes.
A medida que caminábamos hacia su coche estacionado cerca del parque, me di cuenta de que cada decisión tendría consecuencias irreversibles, y aún así sentía un impulso irrefrenable por explorar esta conexión prohibida. Cuando llegamos al coche, él me miró fijamente antes de abrir la puerta para mí. ¿Quieres seguir adelante con esto?, preguntó con una mezcla de esperanza y temor en su voz. No pude responder inmediatamente, mi mente estaba llena de imágenes, recuerdos felices junto a mi esposo mezclados con visiones fugaces del futuro incierto junto a este hombre carismático e intrigante. Finalmente subí al coche sin responderle, sabía que ya no había vuelta atrás y eso me aterrorizaba tanto como me excitaba. El viaje hacia casa fue silencioso pero cargado con pensamientos tumultuosos sobre lo ocurrido esa noche. Al llegar frente a mi hogar, el familiar sonido del motor apagándose marcó el final momentáneo de nuestra aventura compartida pero también el inicio inevitable del conflicto interno entre mis deseos personales y mis responsabilidades familiares. Miré hacia él mientras tomaba aire profundamente para calmarme antes de enfrentar la realidad nuevamente. Gracias por esta noche. Gracias a ti, dijo él suavemente mientras nuestras miradas se encontraban una vez más antes de separarnos definitivamente esa noche. Al entrar en casa sentí como cada paso resonaba como un recordatorio doloroso del secreto recién descubierto dentro de mí. Había cruzado una línea invisible y ahora debía enfrentar las consecuencias emocionales sin saber si podría manejarlo todo adecuadamente o si perdería lo único estable en mi vida por algo tan incierto como este nuevo deseo ardiente e incontrolable. La noche transcurrió en un silencio incómodo, donde cada ruido parecía amplificarse en mis oídos. El eco de nuestros momentos compartidos resonaba en mi mente, mientras intentaba concentrarme en las tareas cotidianas. Las risas de mi esposo y su hermano llegaban desde la sala, pero no podía evitar que mi mente divagara hacia el instante en que nuestros labios se encontraron. Esa conexión inesperada me había dejado desorientada. La mañana siguiente amaneció con un sol brillante, pero mi interior estaba nublado por la culpa. Cada rayo de luz parecía burlarse de mí, recordándome lo que había hecho y lo que estaba en juego. Me preparé para el día, tratando de mantener una fachada normal frente a mi esposo. La rutina habitual se sentía pesada, como si cada acción estuviera impregnada de una tensión inconfesable. En la cocina, él me miró con esa sonrisa despreocupada que siempre me había encantado. ¿Todo bien?, preguntó, notando quizás algo distinto en mí. Su voz sonaba familiar y reconfortante, pero al mismo tiempo era un recordatorio doloroso de la traición que había comenzado a gestarse. Sí, claro, respondí con una ligereza que no sentía. La conversación fluyó hacia temas triviales, planes para el fin de semana, la familia y los amigos. Pero cada palabra era un esfuerzo consciente para ocultar el torbellino emocional que me consumía. Al salir a la calle para hacer algunas compras, el bullicio del mercado me envolvió. Los aromas de las frutas frescas y las especias flotaban en el aire, mientras los vendedores gritaban sus ofertas con entusiasmo. Sin embargo, nada podía distraerme del conflicto interno que me atormentaba. La culpa se entrelazaba con el deseo, dos fuerzas opuestas luchando por dominar mis pensamientos. Mientras recorría los pasillos del mercado, me encontré con su mirada nuevamente. Era imposible no pensar en él. Su carisma seguía presente como una sombra constante en mi vida cotidiana. Las memorias de nuestra conversación nocturna se repetían sin cesar, sus palabras llenas de comprensión y esa chispa indescriptible entre nosotros. De regreso a casa, decidí dar un paseo por el parque cercano para despejar mi mente. El lugar estaba lleno de familias disfrutando del sol y niños jugando alegremente. En medio del bullicio familiar, yo me sentía más sola que nunca. Buscaba respuestas entre los árboles frondosos y los caminos empedrados. Fue entonces cuando vi su figura acercándose a mí desde la distancia. Su presencia iluminó el día gris que llevaba dentro, una mezcla de alegría y temor se apoderó de mí al instante. No esperaba encontrarte aquí, dijo con una sonrisa que hizo latir más rápido mi corazón. No sé cómo manejar esto, confesé sin poder contenerme más tiempo. ¿Qué es esto?, preguntó él mientras caminábamos juntos por un sendero apartado del parque. Lo que pasó anoche. No puedo dejarlo atrás, respondí con sinceridad desgarradora. Él se detuvo y me miró fijamente a los ojos, la conexión entre nosotros era palpable.
Tampoco puedo olvidarlo. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como si fueran un pacto silencioso. A medida que continuábamos caminando, nuestras manos casi se rozaban involuntariamente, cada pequeño contacto enviaba una corriente eléctrica por mis venas. La culpa seguía presente como una sombra acechante detrás de cada sonrisa compartida y cada mirada prolongada. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente sintiendo cómo la ansiedad crecía dentro de mí. No lo sé, admitió él mientras bajaba la mirada hacia el suelo cubierto de hojas secas. Pero no quiero perderte. Sus palabras resonaron profundamente en mí, era como si hubiera desnudado mis sentimientos más ocultos ante su presencia sincera. El deseo por lo prohibido crecía cada vez más fuerte dentro de mí, era un fuego incontrolable al cual no podía resistirme. En ese momento decisivo decidimos buscar un lugar donde hablar sin interrupciones ni miradas curiosas alrededor nuestro. Caminamos hacia un pequeño café escondido entre las calles del barrio antiguo, allí podría ser más fácil compartir nuestras inquietudes lejos del bullicio familiar. Mientras nos sentábamos en una mesa apartada, las conversaciones ajenas parecían desvanecerse lentamente hasta convertirse en murmullos lejanos. La tensión entre nosotros era palpable, ambos sabíamos que este encuentro podría cambiarlo todo. ¿Y si esto arruina nuestras vidas?, cuestioné mientras jugueteaba nerviosamente con mi taza de café humeante. Quizás sea mejor arriesgarse a sentir algo real, respondió él con firmeza pero también con vulnerabilidad evidente en sus ojos oscuros. El dilema pesaba sobre mis hombros como una carga insoportable, sabía lo correcto pero deseaba seguir adelante con este nuevo camino lleno de incertidumbre e impulsos contradictorios. Cuando finalmente nos despedimos después de aquella conversación intensa y reveladora, sentí como la culpa volvía a apoderarse lentamente de mí al regresar a casa frente a mi esposo sonriente e inconsciente del torbellino emocional por el cual acababa de atravesar. Las horas siguientes fueron interminables mientras intentaba actuar normalmente ante él, sin embargo, sabía que había cruzado un umbral peligroso y ahora debía enfrentar las consecuencias inevitables que surgirían pronto si continuábamos así. La noche llegó sin piedad, las sombras se alargaban mientras yo reflexionaba sobre lo sucedido durante ese día tan revelador e inquietante a partes iguales. ¿Podría realmente arriesgarlo todo? La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo que parecía burlarse de mis pensamientos oscuros. La cena de la noche anterior había dejado una huella en mi alma, y cada instante que pasaba junto a él se convertía en un eco persistente. La culpa me perseguía como una sombra, recordándome lo que había arriesgado. Mientras preparaba el desayuno, mi esposo entró en la cocina con su habitual sonrisa. «Buenos días, cariño», dijo mientras se servía café. La familiaridad de su voz contrastaba con la tensión que sentía dentro de mí. «¿Tienes planes para hoy?», preguntó, ajeno a mi agitación interna. «Solo algunas cosas por hacer», respondí, esforzándome por mantener la normalidad. Las palabras salieron con un tono más despreocupado de lo que realmente sentía. Cada vez que él me miraba, podía sentir sus ojos indagadores buscando algo más profundo en mí. El día avanzó lentamente. Las horas se deslizaban mientras intentaba concentrarme en las tareas del hogar, pero mis pensamientos regresaban inevitablemente a aquel momento compartido con el cuñado. La conexión que habíamos forjado era innegable y poderosa, cada recuerdo me llenaba de un deseo contradictorio y aterrador. Al caer la tarde recibí un mensaje inesperado: «¿Te gustaría dar un paseo esta noche?». El simple texto encendió una chispa en mi interior. Sabía que no debía responder, pero la tentación era demasiado fuerte. Sí, contesté rápidamente antes de poder arrepentirme. La noche llegó y decidí salir sin decir nada a mi esposo. Caminé hacia el parque donde solíamos encontrarnos discretamente. El aire fresco de Valencia me envolvía mientras pensaba en lo arriesgado de esta decisión. Al llegar al lugar acordado, lo vi esperándome, su mirada iluminada por la luna llena. «Hola», dijo con una sonrisa que desarmó cualquier resistencia que pudiera haber tenido. Caminamos juntos entre los árboles, el murmullo del viento ocultando nuestras palabras y secretos compartidos. «No puedo dejar de pensar en lo que pasó», confesé finalmente sintiendo como las palabras salían sin filtro. «Es confuso.
Él se detuvo y me miró fijamente, sus ojos reflejaban comprensión y deseo. Lo sé, respondió suavemente. Pero no podemos ignorarlo. En ese momento comprendí que estábamos atrapados en una red de emociones intensas e incontrolables. Pasamos horas hablando sobre nuestras vidas y sueños, cada palabra parecía acercarnos más el uno al otro. La conexión emocional crecía como una llama viva entre nosotros, alimentada por los secretos y anhelos no expresados. Cuando finalmente nos acercamos más, no pude evitarlo, nuestros labios se encontraron en un roce suave pero electrizante. Fue un momento suspendido en el tiempo donde todo lo demás desapareció, las preocupaciones, los miedos y las lealtades se desvanecieron por completo. Después del beso, nos separábamos lentamente como si despertáramos de un sueño profundo. Esto es peligroso, murmuré entre risas nerviosas, sintiendo como el rubor me subía a las mejillas. Lo sé, admitió él mientras tomaba mi mano con ternura. Pero no puedo dejarte ir. Las palabras resonaron dentro de mí como una melodía dulce pero inquietante, sabía que estaba jugando con fuego. A medida que avanzaba la noche y las estrellas brillaban sobre nosotros, decidimos buscar un lugar donde pudiéramos estar solos sin temor a ser descubiertos. Nos dirigimos hacia un pequeño bar escondido entre las calles estrechas de Valencia, allí podíamos reír y hablar sin preocupaciones externas. El ambiente era acogedor, luces tenues iluminaban las mesas mientras el sonido de risas resonantes llenaba el aire. Pedimos unas copas y nos sumergimos en conversaciones profundas sobre nuestras vidas pasadas y lo que deseábamos para el futuro. Sin embargo, cada risa me recordaba la vida que dejaba atrás al estar allí con él, era una dualidad insoportable entre el placer del momento presente y la culpa latente por traicionar a quien había compartido tantos años conmigo. Al final de la noche, cuando ya era tarde y los murmullos del bar comenzaban a desvanecerse junto con los últimos clientes, tomamos una decisión impulsiva: pasar la noche juntos en su apartamento cercano. La idea era aterradora pero irresistible al mismo tiempo, sentí como mis miedos se desvanecían ante la promesa del deseo compartido. Entramos al apartamento con cuidado, todo parecía tan nuevo e ilusionante allí adentro. A medida que cerrábamos la puerta detrás de nosotros, supe que había cruzado otra línea invisible e irreversible. Pasamos la noche juntos, reímos hasta quedarnos sin aliento mientras compartíamos historias sobre nuestra infancia y sueños olvidados. Había algo liberador en esa intimidad inesperada, era como si hubiéramos creado nuestro propio mundo alejado del juicio ajeno. Sin embargo, cuando finalmente nos recostamos juntos bajo las sábanas suaves, una ola de realidad me golpeó con fuerza. ¿Qué estaba haciendo? La imagen del rostro preocupado de mi esposo apareció repentinamente ante mí como un espejo cruel reflejando mis decisiones erradas. La mañana llegó demasiado pronto, los rayos del sol entraban por las ventanas y traían consigo una claridad perturbadora sobre lo sucedido durante esa noche mágica pero peligrosa. Miré a mi alrededor tratando de asimilar todo lo ocurrido mientras él aún dormía plácidamente a mi lado. En ese instante comprendí que había cruzado un umbral del cual no había vuelta atrás, ahora debía enfrentar las consecuencias inevitables de mis acciones imprudentes. ¿Podría realmente seguir viviendo así? La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el cuarto con una claridad que me hacía sentir expuesta. A mi lado, él dormía, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, un cruce de caminos del que no sabía si podría regresar. Me levanté con cautela, tratando de no hacer ruido. El reloj marcaba las 8, mi esposo ya debía estar despierto. La rutina diaria me esperaba, y con ella la fachada que había construido a lo largo de los años. Mientras me vestía, una sensación de culpa y confusión empezó a invadirme. ¿Qué había hecho? ¿Era posible que todo lo que había construido se desmoronara por un momento de debilidad? Al salir del cuarto, el aroma del café recién hecho me recibió en la cocina. Mi esposo estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico como cada mañana. Su sonrisa era cálida y familiar, pero en ese instante me pareció distante. «Buenos días», dijo sin levantar la vista. «Buenos días», respondí con un hilo de voz, sintiendo como la presión aumentaba en mi pecho.
Me senté frente a él, intentando actuar con naturalidad mientras mi mente divagaba entre recuerdos y miedos. ¿Dormiste bien?, preguntó casualmente. Su tono era despreocupado, pero algo en su mirada me hizo dudar. Sí, mentí sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. Mientras tomaba un sorbo de café, recordé las risas compartidas con el cuñado la noche anterior. La conexión emocional que habíamos forjado parecía más intensa y real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Pero ahora esa conexión se convertía en una carga pesada sobre mis hombros. Hoy tenemos reunión familiar, anunció mi esposo mientras pasaba las páginas del periódico. ¿Te hace falta algo para prepararte? Sus palabras eran amables, pero su mirada tenía un trasfondo de preocupación que no podía ignorar. No estoy bien, respondí rápidamente aunque sabía que mis nervios estaban al borde del colapso. El evento familiar era una oportunidad para mantener las apariencias, pero también era un recordatorio constante del secreto que llevaba dentro. A medida que avanzaba el día, los momentos pasaban lentamente, cada interacción con mi esposo se sentía como una actuación cuidadosamente ensayada. La idea de ser descubierta comenzaba a atormentarme. ¿Qué pasaría si él notara algo extraño en mí? La tarde llegó y con ella el bullicio familiar, risas y abrazos llenaban la casa mientras los invitados llegaban uno tras otro. Intenté sumergirme en las conversaciones triviales sobre el clima y el trabajo, pero mis pensamientos siempre regresaban a él, al cuñado carismático cuya presencia era como un imán para mis emociones. Cuando finalmente lo vi entrar por la puerta, su sonrisa iluminó el ambiente y provocó un giro inesperado en mi corazón. Era difícil ignorar la atracción intensa entre nosotros, cada vez que nuestras miradas se cruzaban sentía una chispa inconfundible. Durante la cena, nos sentamos uno al lado del otro, nuestras manos casi se rozaron mientras servíamos los platos. En esos breves momentos de contacto visual compartido, todo lo demás desaparecía. Las risas familiares se convertían en ecos lejanos y solo existíamos nosotros dos. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó él en un susurro cuando nadie prestaba atención a nuestra conversación privada. Confundida, admití sin pensar demasiado en las palabras elegidas. Todo esto es complicado. Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban inseguridad e inquietud. Lo sé, respondió con voz baja y seria. No quiero poner en riesgo lo que hemos comenzado. Sus palabras resonaron dentro de mí como campanas lejanas anunciando una tormenta inminente. La cena continuó entre risas y anécdotas familiares, sin embargo, yo me sentía atrapada entre dos mundos, uno donde todo parecía perfecto y otro donde mis deseos más profundos luchaban por salir a la luz. Cuando finalmente llegamos al jardín para tomar aire fresco después de la cena, el ambiente cambió drásticamente. El silencio era palpable entre nosotros mientras nos alejábamos del bullicio familiar hacia un rincón más privado bajo las estrellas brillantes. Necesito saber qué hacemos ahora, dijo él mientras miraba hacia el horizonte donde las luces titilantes parecían reflejar nuestro estado emocional incierto. No estoy segura, respondí honestamente, mi corazón latía rápido ante la posibilidad de perderlo todo por esta relación prohibida. No quiero hacerle daño. Él dio un paso más cerca, su mirada intensa buscaba respuestas en mis ojos oscuros llenos de dudas. Pero tampoco puedo seguir así, confesó con una voz temblorosa. En ese instante comprendí que estábamos atrapados en una red tejida por nuestras propias decisiones impulsivas y emociones intensas. La presión aumentaba mientras nuestras almas buscaban claridad entre los secretos ocultos. De repente escuchamos risas acercándose. Era familia disfrutando del festival local cercano lleno de música y luces festivas típicas valencianas. La realidad nos golpeó nuevamente, estábamos expuestos al mundo exterior mientras luchábamos por encontrar nuestro camino interno. Debemos volver, dije apresuradamente antes de ser descubiertos. No estaba lista para enfrentar las consecuencias aún menos si eso significaba perderlo todo, a él y a mi vida tal como la conocía. Regresamos juntos hacia la casa donde todos esperaban ansiosos por compartir historias sobre sus vidas cotidianas sin saber lo que realmente sucedía detrás de esa fachada perfecta. El resto de la noche pasó como una sombra, sonrisas fingidas ocultaban mis pensamientos tumultuosos mientras intentaba mantenerme firme ante los ojos curiosos de los demás.
Sin embargo, cuando finalmente llegué a casa esa noche después del bullicio familiar agotador y lleno de alegría falsa, me encontré sola frente al espejo contemplando mi propio reflejo cansado e inseguro sobre lo que vendría después. Las palabras de mi esposo resonaron nuevamente en mi mente: ¿dormiste bien? Esa pregunta simple ahora tenía un significado profundo cargado de implicaciones sobre nuestra vida juntos y lo que estaba arriesgando por esta conexión prohibida e intensa con su hermano menor. Al cerrar los ojos antes de dormir esa noche solo podía preguntarme si valdría la pena arriesgarlo todo por algo tan fugaz como este deseo oculto. La mañana siguiente el aire en la casa era denso, cargado de expectativas. La familia estaba entusiasmada con el evento que se acercaba, una celebración que reuniría a todos en un ambiente festivo. Mientras preparaba el desayuno, las risas y los murmullos de mis seres queridos resonaban en la sala, pero yo me sentía atrapada en un torbellino de emociones. La idea de estar rodeada de ellos mientras ocultaba lo que había comenzado con el hermano de mi esposo me llenaba de ansiedad. El mensaje del cuñado apareció en mi teléfono, como un rayo que iluminó mi mundo sombrío. ¿Nos vemos hoy antes del evento? Necesito hablar contigo. El tono de sus palabras era serio y me hizo sentir un escalofrío. ¿Qué quería decir? La incertidumbre crecía como una sombra a mi alrededor. Mientras servía el café, hice un esfuerzo por mantener la calma. La sonrisa forzada en mi rostro contrarrestaba el caos interno. ¿Qué planes tienen para hoy?, preguntó mi esposo mientras se sentaba a la mesa. Su mirada era curiosa, tal vez sospechosa. Solo ayudaré con los preparativos, respondí rápidamente sin poder evitar que mis manos temblaran ligeramente al pasarle la leche. Perfecto, hay mucho que hacer, dijo él con una sonrisa despreocupada. Esa confianza suya me hacía sentir culpable, como si estuviera traicionando no solo su confianza sino también mis propios valores. Después del desayuno, decidí salir al parque cercano para despejarme antes del encuentro con el cuñado. Las flores estaban en plena floración y la brisa suave acariciaba mi piel, pero ni siquiera la belleza del lugar podía calmar la tormenta dentro de mí. Recordé las conversaciones profundas que habíamos tenido, cómo compartimos risas y secretos que nunca había compartido con nadie más. Al llegar al parque vi a algunas familias disfrutando del día, niños corriendo y riendo mientras jugaban en el césped verde. Pero yo no podía disfrutarlo, tenía una cita con mis propios demonios. Me senté en un banco solitario y miré hacia el horizonte mientras esperaba su mensaje. Finalmente sonó mi teléfono nuevamente: estoy cerca. Mi corazón se aceleró al leerlo. En ese momento comprendí que debía tomar una decisión clara sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros y cómo manejarlo ante los demás. Cuando llegó, su expresión era seria, pero también había destellos de preocupación en sus ojos oscuros. Hola, dijo suavemente mientras se sentaba junto a mí. Hola, respondí con un hilo de voz apenas audible. ¿Estás bien?, preguntó él, inclinándose hacia mí como si quisiera acercarse más a mi mundo interior. No sé, tanto en juego, admití finalmente, sintiéndome vulnerable ante su presencia. Él suspiró profundamente antes de continuar: lo sé, pero no puedo seguir así sin saber qué sientes realmente. El peso de sus palabras me golpeó como una ola fría. ¿Qué sentía realmente? ¿Era amor o solo deseo? La confusión nublaba mis pensamientos y no sabía cómo responderle sin poner en riesgo todo lo que había construido hasta ahora. Es complicado, murmuré mientras miraba hacia abajo, evitando su mirada intensa. Lo es, pero cada vez que estoy contigo siento algo especial, dijo él con sinceridad. La conexión entre nosotros era innegable, cada encuentro había sido una mezcla perfecta de complicidad y emoción prohibida. Pero también sabía que esta relación podría desmoronarse todo lo que había construido durante años junto a mi esposo. Necesito tiempo para pensar, le dije finalmente, sintiendo cómo las palabras pesaban sobre mí como una losa. Él asintió lentamente y se levantó del banco. Entiendo, solo quiero saber si esto vale la pena. Mientras regresaba a casa esa tarde, las risas familiares resonaban nuevamente en mis oídos. Cada broma parecía burlarse de mí ahora. El evento estaba programado para esa noche y yo debía actuar como si nada estuviera sucediendo entre nosotros dos. La cena fue un torbellino de alegría y actividad,
todos estaban emocionados por celebrar juntos. Sin embargo, cada risa me recordaba lo que estaba ocultando bajo la superficie. Mi esposo parecía feliz e incluso preocupado por los detalles del evento, su atención constante hacia mí hacía aún más difícil mantener la fachada. En medio del bullicio familiar, recibí otro mensaje del cuñado: «Te espero después del evento». La simple frase me llenó de incertidumbre, sabía que tendría que enfrentar esta situación antes o después. La noche avanzó entre bailes y brindis, intenté disfrutarlo todo mientras luchaba contra el tumulto emocional dentro de mí. Al final de la celebración, cuando todos comenzaron a dispersarse hacia sus casas o grupos pequeños para seguir celebrando, sentí una presión creciente por tomar una decisión definitiva sobre nuestro futuro juntos. A medida que nos despedíamos entre abrazos y promesas futuras de vernos pronto nuevamente, observé cómo mi esposo sonreía genuinamente a todos los presentes, su alegría contrastaba fuertemente con mi creciente angustia interna. La soledad se apoderó rápidamente cuando finalmente quedé sola en casa tras despedir a nuestros invitados. Miré por la ventana hacia la noche estrellada, cada estrella brillando parecía burlarse de mí al recordarme las decisiones difíciles que debía tomar pronto. El mensaje del cuñado seguía presente en mi mente: «Te espero después del evento». Esa frase se repetía como un eco inquietante mientras luchaba contra mis sentimientos encontrados por lo que estaba dejando atrás frente a lo desconocido que me esperaba con él. Finalmente tomé aire profundo antes de decidirme a salir nuevamente al encuentro clandestino con el hermano menor de mi esposo. Sabía muy bien lo arriesgado e incierto que sería ese camino, pero no podía continuar viviendo así sin enfrentar lo inevitable. La noche del evento llegó, y el bullicio de la celebración resonaba en cada rincón de la casa. Las luces brillantes y las risas llenaban el aire, mientras yo me movía entre los invitados, tratando de mantener una apariencia normal. Pero dentro de mí la inquietud crecía como una sombra que no podía ignorar. Cada vez que mi esposo se acercaba, una parte de mí se sentía culpable por lo que estaba a punto de hacer. Cuando vi a mi cuñado al otro lado del salón, su mirada intensa me hizo estremecer. Era como si el mundo se desvaneciera a nuestro alrededor. La conexión que habíamos forjado en secreto parecía más fuerte que nunca, y el deseo de escapar juntos crecía con cada segundo que pasaba. Sin embargo, la tensión en mi pecho me advertía sobre los peligros de nuestra situación. Mi esposo comenzó a notar mi inquietud. «¿Estás bien?», preguntó con un tono preocupado. Intenté sonreírle, pero la verdad era que no estaba segura de cómo responder. «Solo un poco cansada», murmuré, desviando la mirada hacia el cuñado, quien se acercaba lentamente. «¿Listo para después?», susurró él, apenas audible entre la música y las conversaciones animadas. Asentí con la cabeza, sintiendo que el corazón latía con fuerza en mi pecho. La promesa de un encuentro clandestino me llenaba de emoción y temor a partes iguales. A medida que avanzaba la noche, el ambiente festivo se tornó más denso para mí. Las risas y los brindis parecían burlarse de mis pensamientos oscuros. Cada vez que cruzaba miradas con mi cuñado, recordaba nuestros momentos juntos, las conversaciones profundas y las risas compartidas en silencio. Pero también recordaba la vida que había construido con mi esposo y lo mucho que arriesgaba al seguir este camino. Finalmente llegó el momento decisivo. Mientras todos celebraban en el jardín, encontré un momento para alejarme hacia un rincón más oscuro del patio trasero. Allí estaba él, esperándome con una sonrisa cautivadora. «Te he estado buscando», dijo con un tono juguetón. «No deberíamos estar aquí», respondí nerviosa, mirando hacia adentro como si temiera ser descubierta en cualquier momento. «No hay nadie cerca», insistió mientras se acercaba un poco más. La cercanía era eléctrica, podía sentir su energía vibrante a través del aire entre nosotros. El deseo me empujó a dar un paso adelante, nuestros rostros estaban tan cerca que podría contar cada pestañeo. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos rápidamente, como si nos hubieran sorprendido en medio de algo prohibido. «Esto es una locura», murmuré al separarme, sintiendo cómo la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. «Quizás sí», admitió él mientras sonreía levemente. «Pero no puedo evitarlo». La conversación fluyó entre nosotros,
palabras cargadas de emociones no expresadas llenaron el espacio entre nosotros mientras intentábamos encontrar sentido a lo que estaba sucediendo. Pero al mismo tiempo sabía que cada segundo allí era un riesgo mayor para ambos. De repente escuché pasos acercándose desde dentro, era mi esposo hablando con algunos amigos cercanos. Debemos regresar, dije rápidamente mientras miraba hacia la puerta por donde venían los sonidos familiares. Un momento más, insistió el casi suplicante. No puedo. No quiero arriesgarlo todo por esto. Mi voz tembló al pronunciar esas palabras, sabía lo mucho que significaban para ambos. Regresamos al interior justo cuando mi esposo entró por la puerta principal con una sonrisa despreocupada en su rostro. La tensión aumentó cuando noté su mirada curiosa hacia mí, sus ojos parecían escanearme en busca de algo oculto detrás de esa fachada sonriente. Todo bien, aseguré tratando de sonar natural mientras me acomodaba junto a él nuevamente. La noche continuó con su curso habitual, bailes y risas resonantes llenaban el ambiente mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Cada vez que sentía su mano sobre mi espalda o escuchaba su risa cercana, recordaba lo lejos que había llegado desde aquel primer encuentro casual en casa familiar. Sin embargo, había algo inminente acechando bajo esa superficie festiva, las sospechas crecían lentamente como una tormenta silenciosa lista para estallar en cualquier momento. Mi esposo comenzó a hacer preguntas sutiles sobre mis cambios recientes, ¿por qué estás tan distante últimamente? Las palabras retumbaban en mi mente mientras intentaba mantenerme firme frente a sus interrogantes sin parecer evasiva ni culpable. Solo he estado reflexionando sobre algunas cosas, respondí evasivamente sin poder mirar directamente sus ojos sinceros. Una parte de mí quería confesarlo todo, quería gritarle lo mucho que había cambiado desde aquel primer beso robado bajo las estrellas del jardín familiar. Pero otra parte seguía aferrándose a esa vida construida durante años, ese hogar lleno de recuerdos felices y promesas compartidas. La celebración terminó tarde esa noche, todos estaban cansados pero alegres al despedirse unos a otros antes de dispersarse por los caminos iluminados por faroles antiguos alrededor del vecindario tranquilo. Cuando finalmente quedé sola en casa después del bullicio familiar y las risas resonantes comenzaron a desvanecerse poco a poco, sentí como el peso del secreto caía sobre mis hombros como una carga pesada e ineludible. Y entonces llegó ese mensaje inesperado, necesitamos hablar. Era del cuñado y contenía una urgencia palpable entre sus líneas escritas digitalmente pero cargadas emocionalmente. ¿Qué significaría eso ahora? El futuro se tornó incierto ante mis ojos mientras contemplaba cómo dos mundos chocarían inevitablemente si decidía seguir adelante sin mirar atrás. La tarde se tornó gris, como si el cielo también presenciara la tormenta que se avecinaba en mi vida. El mensaje del cuñado resonaba en mi mente, y cada palabra parecía cargar un peso que no podía ignorar. Necesitamos hablar. La urgencia de sus palabras me hizo cuestionar todo lo que había construido hasta ese momento. Decidí que era hora de enfrentar la realidad. Con el corazón acelerado, me dirigí al bar local donde solíamos encontrarnos. Las luces tenues y las risas resonantes contrastaban con la tensión que sentía en mi interior. Me senté en una mesa apartada, tratando de calmarme mientras esperaba su llegada. Cuando finalmente apareció, su expresión era un reflejo de mis propios sentimientos, confusión y anhelo. Se sentó frente a mí, y por un momento el mundo exterior desapareció. ¿Qué está pasando?, pregunté, incapaz de ocultar la inquietud en mi voz. Necesitamos ser sinceros sobre lo que hemos creado, respondió, mirando hacia abajo como si las palabras le costaran salir. No puedo seguir así. El aire entre nosotros se volvió denso. Sabía que había llegado el momento de decidir entre dos caminos, seguir adelante con esta conexión prohibida o regresar a la vida que había conocido. La culpa me consumía, pero también había una parte de mí que deseaba explorar lo que sentía por él. ¿Y si esto nos destruye a ambos?, murmuré, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. No lo sé, admitió con sinceridad. Pero no puedo ignorarlo más. Las palabras flotaron entre nosotros como una nube pesada. En ese instante comprendí que nuestra relación había dejado de ser un simple juego, era algo real y profundo.
Sin embargo, la lealtad hacia mi esposo me mantenía atrapada en una red de emociones contradictorias. Mientras hablábamos, recordé momentos compartidos, risas en el parque bajo el sol valenciano, secretos susurrados en la penumbra del bar y esa noche en la casa familiar donde todo cambió para siempre. Pasamos la noche juntos, resonó en mi mente como un eco persistente. ¿Qué quieres hacer?, pregunté finalmente sintiendo como el futuro se desvanecía ante mis ojos. No lo sé, respondió él con frustración. Pero no puedo seguir siendo solo tu cuñado. En ese instante comprendí que no podía seguir viviendo esta doble vida sin consecuencias. La presión aumentaba y sabía que el tiempo se agotaba. El sonido del teléfono vibrando interrumpió nuestra conversación. Era un mensaje de mi esposo preguntando dónde estaba. La realidad golpeó con fuerza, no podía continuar así sin arruinarlo todo. Debo irme, dije rápidamente, levantándome de la mesa sin mirar atrás. Salí del bar con una mezcla de miedo y determinación. La calle estaba llena de gente disfrutando del ambiente festivo de Valencia, pero yo solo veía sombras y dudas por doquier. Caminé sin rumbo fijo mientras pensaba en lo inevitable, debía enfrentar a mi esposo antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el salón con una expresión preocupada en su rostro. Su mirada me atravesó como un rayo, sabía que algo no estaba bien. ¿Dónde has estado?, preguntó con tono serio. No es lo que piensas, intenté justificarme mientras tomaba aire para calmarme. Entonces, ¿qué es?, insistió él, su voz temblando ligeramente. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras luchaba por encontrar la manera correcta de explicarle lo sucedido sin romperlo por completo. Pero al mirarlo a los ojos comprendí que cualquier intento sería inútil, ya era demasiado tarde para ocultar la verdad. No puedo seguir así, confesé finalmente sintiendo como el peso caía sobre mis hombros como una losa inquebrantable. La reacción fue inmediata, su rostro palideció y los ojos se llenaron de incredulidad y dolor. ¿Qué quieres decir? La angustia llenó el aire entre nosotros mientras yo trataba de encontrar las palabras adecuadas para explicar mis sentimientos contradictorios y confusos sobre él y su hermano. Cada segundo parecía eterno mientras él absorbía mis palabras como si fueran dagas lanzadas hacia su corazón. Lo siento. No quise, empecé a balbucear sin poder terminar la frase antes de ser interrumpida por su mirada devastada. ¿Con él, después de todo este tiempo?, preguntó con voz quebrada, cada palabra saliendo como un susurro lleno de traición. Las lágrimas brotaron involuntariamente mientras veía cómo su mundo se desmoronaba frente a mí. En ese momento entendí las repercusiones devastadoras que tendría esta revelación. No solo destruiría nuestro matrimonio sino también toda posibilidad futura entre los tres involucrados. No sé qué hacer ahora, murmuré desesperadamente sintiendo cómo las emociones me arrastraban hacia un abismo desconocido. Él se levantó lentamente del sofá como si estuviera procesando cada palabra dicha, sus ojos reflejaban una mezcla entre rabia y tristeza profunda que nunca había visto antes en él. No puedo creerlo. La atmósfera era tensa y pesada, cada segundo se sentía como una eternidad llena de reproches silenciosos e incomprensión mutua. De repente sonó el timbre de la puerta, ambos nos miramos confundidos ante esta interrupción inesperada. Mi corazón latía desbocado al pensar quién podría ser justo ahora cuando todo parecía desmoronarse a nuestro alrededor. Él dio un paso hacia la puerta mientras yo permanecía inmóvil en medio del salón cargado de emociones contradictorias e incertidumbre sobre lo que vendría después.